Hoy vamos a seguir con el tema que ya veníamos abordando en anteriores videos, y es las figuras literarias. El día de hoy vamos a abordar las figuras literarias de metonimia, sinécdoque y anáfora. Antes de comenzar, quisiera pedirte que por favor te suscribas a mi canal. Subo contenido educativo a diario que te va a ser de mucha ayuda en tu vida escolar. Pues bien, antes de abordar todas y cada una de estas figuras literarias que vamos a ver el día de hoy, es importante que abordemos otro tipo de definición de lo que son las figuras literarias. Decimos que las figuras literarias, o tropos, o figuras retóricas, de estas formas también se le llama, son una serie de giros del lenguaje que se emplean para embellecer el discurso, especialmente en el contexto de la oratoria y la literatura, mayormente en la literatura, alterando significativamente el modo común o cotidiano de emplear el idioma. Las figuras literarias lo que buscan es embellecer un poco el lenguaje, ¿no? La literatura tiene una forma específica de escribirse, de construirse. Por lo tanto, en ella es muy usual que encontremos figuras literarias, ya que sería un poco lineal si nosotros escribimos una literatura que emplee nuestro lenguaje cotidiano, por lo que las figuras literarias juegan un rol muy importante a la hora de nosotros embellecer y darle cierto énfasis al lenguaje. Pues bien, la primera de estas figuras literarias que vamos a ver hoy es la metonimia. ¿La metonimia qué es? Es básicamente o consiste en designar una cosa con el nombre de otra, con la cual tiene una relación de presencia o cercanía. La metonimia es un poco parecida a la metáfora, pero aquí en la metonimia lo que establecemos es el nombre de una cosa nombrando a otra. Por ejemplo, siempre bebe un jerez después de la comida. Siempre bebe un jerez. Jerez, esta palabra hace referencia al vino que se produce en dicha región de España. Por lo tanto, al nosotros decir siempre bebe un jerez después de la comida, esa palabra jerez está aludiendo es al vino. Vemos que de esa manera se parece un poco a la metáfora, pero acá hay una relación más específica. De igual manera podemos ver que en el ejemplo los jóvenes juraron lealtad a la bandera, quiere decir que se juró lealtad al país, no específicamente a la bandera. Esa palabra está aludiendo es a una idea un poco más general como lo es un país. En la metonimia podemos ver que estas relaciones se pueden establecer de diversas maneras. Por ejemplo, puede ser de la causa por el efecto. Los niños son la alegría de la casa. Aquí estamos aludiendo a la felicidad que produce la presencia de esos niños. Esta relación también puede ser de el contenido por lo contenido, beberse una taza, en referencia a beberse el contenido de una taza. El símbolo por lo simbolizado, como en el ejemplo que vimos anteriormente. Juraron lealtad a la bandera. La bandera es un símbolo, ¿no? Lo cual hace alusión a que se está jurando lealtad al país. El lugar por lo que en él se produce, tomar un oporto, en referencia al vino de Oporto. El autor por la obra, leer a Cervantes, para decir leer las obras escritas por Cervantes. La parte por el todo, defender la red de su equipo, para referirse a la portería. El todo por la parte, lavar el carro, para hacer referencia a lavar la carrocería, ya que cuando lavamos un auto solo lavamos la carrocería, no lavamos el auto. Pero hablamos del todo, que es el carro, por la parte, para referirnos a la parte. La materia por el objeto, pintó un lienzo, para designar una pintura sobre una tela. El nombre del objeto por otro contiguo a él. Se acomodó el cuello de la camisa, en referencia a la parte de la camisa que cierra en el cuello. El instrumento por el que lo utiliza es el mejor pincel de París. Ahí estamos hablando de un instrumento, ¿cierto? Para referirnos a quien lo está utilizando, que es un pintor, para referirse a pintor, obviamente. La sinécdoque es una figura literaria en la cual se denomina a una cosa en relación del todo por la parte, o también se puede hacer de forma contraria, la especie por el género o al revés, o el material por el nombre de la cosa. Veamos varios ejemplos. Usó el acero para el combate, en referencia a la espada. Estamos hablando de una parte o de lo que está hecho para referirnos a la cosa. Estoy buscando un techo donde vivir. Hablamos de una cosa, de una parte de la casa para referirnos a la casa en general. La sinécdoque se aplica en los siguientes casos. Por ejemplo, para designar el todo por la parte. El país tuvo una actuación encomitable en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En lugar de decir la delegación diplomática del país tuvo una actuación encomiable en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ahí hablamos del todo por la parte, hablamos del país, del que el país tuvo una actuación encomitable, o sea, muy buena, alabable,
en vez de decir la delegación diplomática del país, ¿cierto? Ahí hablamos del todo para referirnos a una parte. De esta forma también podemos hablar de la parte por el todo. El caso contrario, en su casa tiene 4 bocas que alimentar. Antes que decir en su casa tiene 4 personas que alimentar o nombrar a esas 4 personas, hablamos de la parte por el todo. La especie por el género. El hombre se destruye a sí mismo con las guerras, en vez de decir el ser humano se destruye a sí mismo con las guerras. Hablamos de la especie y no del género. El género por la especie también se puede dar. Montó a la bestia con gran autoridad, en lugar de montó al caballo con gran autoridad. Hablamos del género en lugar de mencionar la especie específica. La cosa por el material de que está hecha, como el ejemplo que vimos anteriormente de la espada. Sabía blandir el acero como un maestro, en vez de sabía blandir la espada como un maestro. Hablamos de lo que está hecho para referirnos al objeto en sí. Eso sería todo lo que tendríamos que abordar de la sinécdoque. Finalmente, hablaremos de la anáfora, otra de estas figuras literarias. La anáfora consiste en la repetición rítmica de determinados sonidos o palabras al principio de un verso o de una frase. Esto se utiliza, por ejemplo, en la poesía, para darle cierto ritmo, para despertar ciertas sensaciones en el lector. En el ejemplo, aquí todo se sabe, aquí no hay secretos. O ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, del poema En paz de Amado Nervo. Eso es un ejemplo de anáfora. La repetición en este caso sería aquí y aquí. Esto se hace para darle cierto ritmo a lo que estamos construyendo. O por ejemplo, para establecer cierta rima o cierta métrica en un poema. Ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Ni y ni. Vemos cómo hay esa repetición rítmica de determinados sonidos o palabras. Acá tenemos otros ejemplos como lucharemos por lo que fuimos, lucharemos por lo que seremos. Aquí vemos que la palabra que se repite es lucharemos. Cuando la vida te sonría y cuando la vida te esquive, salta y salta por todo el jardín. Llora, llora que los hombres pueden hacerlo. El sonido del alma, el sonido del mar. Caminante, no hay camino, se hace el camino al andar. Salí por la avenida, salí yo y salieron mis sueños. Estos son ejemplos de anáfora, donde hay cierta repetición para darle cierto ritmo a las frases o versos que nosotros estamos construyendo. Eso sería todo lo que tendríamos que abordar sobre las figuras literarias de metonimia, sinécdoque y anáfora. Recuerda que esto es una serie de videos, así que si no has visto las demás explicaciones sobre figuras literarias, te invito a que vayas a la descripción. También te invito a que te suscribas a mi canal. Subo videos educativos de mucha ayuda que son muy importantes para tu vida escolar.